Hola, hoy les quiero compartir un ejercicio simple pero muy poderoso que nos va a ayudar a incorporar las notas cromáticas de la tonalidad en nuestro oído interno. Uno de los primeros videos que publiqué en este canal se llama Cómo incorporar los grados de la escala a nuestro oído. Pues vamos a llevar ese ejercicio al siguiente nivel con la incorporación de las notas cromáticas. Por supuesto que este es un video 100% práctico, así que traigan sus guitarras y hagan los ejercicios conmigo para que realmente tengan valor. En la descripción del video les dejo un PDF con este ejercicio y de hecho lo uní con el PDF más grande que he ido desarrollando en este canal que llamo Revisando y Fortaleciendo las Bases. Aquí van a poder encontrar una serie de ejercicios importantísimos para nuestro desarrollo auditivo y el conocimiento del diapasón. Si ya tienen este PDF no importa, lo pueden pedir de nuevo y ahora les va a llegar con este ejercicio nuevo incluido al final. Aquí tenemos el ejercicio que les expliqué en ese video inicial donde trabajamos con las notas diatónicas. Para efectos de este video no voy a hacer otra vez toda la explicación completa, sino que les recomiendo ver el video que les voy a dejar acá si es que no lo han visto y ahí pueden entender bien de qué trata el ejercicio. En resumen, lo que hacemos es cantar el acorde de tónica de manera ascendente y descendente y luego cantamos las notas tensas de la tonalidad, los grados tensos como son el 7, el 2, el 4 y el 6 con sus respectivas resoluciones a notas más estables, como el 7 que va al 1, el 2 que también puede ir al 1, el 2 al 3, el 4 al 3, el 6 al 5 y para finalizar otra vez el 7 al 1. Vamos a hacer este ejercicio como un recordatorio. Primero nos ubicamos en la tonalidad de Do mayor. Y ahora cantamos el arpegio de tónica, que es lo que está en rojo. 1, 3, 5, 3, 1, pa, 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 pa. Ahora las notas tensas con su resolución. El 7, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 5, 7, 1. Ahora que ya recordamos este ejercicio diatónico, podemos incluir las notas cromáticas. Y justamente en este video también les explicaba cómo funcionan las notas cromáticas, que en resumen es que estas notas cromáticas crean atracción hacia las notas que están más cercanas. Por ejemplo, un Do sostenido crea atracción hacia el Re, un Re sostenido crea atracción hacia el Mi. Son sensibles secundarias. Y tenemos dos direcciones en que podemos resolver las notas cromáticas. Los sostenidos resuelven hacia arriba y los bemoles resuelven hacia abajo. Y ahora sí, vamos a ver el ejercicio con cromatismos. Lo que vamos a hacer ahora es transformar estos ejercicios diatónicos con el uso de notas cromáticas. Tomemos por ejemplo el primer ejercicio, que es simplemente el canto de la tríada de tónica. Lo vamos a transformar de la siguiente manera. Aquí tenemos la tríada de tónica, pero ahora antes de cada una de estas notas vamos a tener la nota cromática que está justo medio tono abajo de la nota. Por ejemplo, para llegar al Mi, que es el tercer grado, primero vamos a cantar el Re sostenido, que por supuesto crea una gran atracción hacia el Mi. Antes de cantar el Sol, vamos a cantar un Fa sostenido, que lo que hace es crear atracción hacia el Sol. Y aquí es lo mismo porque vamos descendiendo. Antes del Mi vamos a cantar el Re sostenido y antes del Do vamos a cantar el Si. Esta no es una nota cromática, pero vamos a concluir
con la misma idea de aproximar todas las notas de la triada con las notas que están justo medio tono abajo. Vamos a ubicarnos de nuevo en Do mayor y voy a cantar el ejercicio. Empiezo en el 1. 1. Ahora viene el 3, pero primero hago el 2 sostenido, o sea, el segundo grado sostenido. Do sostenido 3. Ahora 4 sostenido 5. Do sostenido 3. 7, 1. ¿Cómo podemos practicar eso? Primero cantamos la raíz. Pa. Háganlo conmigo, por favor. Pa. Ahora vamos a escuchar internamente el tercer grado. Y bueno, lo voy a cantar acá para que ustedes puedan escuchar, pero el tercer grado es pa. Y voy a pensar en la nota que está medio tono antes. Pa, pa, pa. Entonces ahora puedo pensar 1, 2 sostenido 3. Ahora viene el 5, pero antes del 5, que es el sol, no lo voy a tocar, vamos a cantar el 4 sostenido, que es el fa sostenido. Escuchamos el sol, pa, pa. Conmigo, este es 4 sostenido 5. Volvemos al 3, aproximándolo con el re sostenido, el segundo grado sostenido. Pa, pa, do sostenido 3. Y ahora el 1, pero lo aproximamos con el 7 que está medio tono abajo. Pa. Y ahí tienen, esa es la variante de la tríada de tónica simplemente. Nos falta la segunda parte, pero ahí tenemos tríada de tónica con aproximaciones cromáticas. Y ahora la segunda parte del ejercicio sería esto que teníamos en azul, que son las notas tensas que resuelven a las notas estables. Pues ahora vamos a aproximar casi todas esas notas tensas con un cromatismo, con excepción del séptimo y cuarto grado. Y sería esto que tenemos aquí. El séptimo grado no lo vamos a aproximar cromáticamente para fortalecer mucho esta idea de la sensible y la tónica. Pero cuando tenemos el 2-1, lo vamos a aproximar cromáticamente primero con el primer grado sostenido, que es un do sostenido. Y eso es sensible de re, que resuelve al do. Luego vamos a hacer el segundo grado que resuelve al 3 y también vamos a aproximar cromáticamente el segundo grado, o sea el re, con el do sostenido. El 4 no lo vamos a aproximar cromáticamente porque realmente la nota que está abajo, medio tono, pues es el mi. Aquí no vamos a tener ningún cromatismo. Es simplemente el lugar de la escala donde tenemos medio tono. Luego viene la tensión del sexto grado que resuelve al quinto y también vamos a aproximar el sexto grado con el quinto grado sostenido, que es un sol sostenido, y terminamos otra vez con 7-1, que es la esencia de la tonalidad, sensible y tónica. Y la idea es la misma, siempre vamos a preescuchar la nota que queremos cantar y vamos a buscar esa nota que está medio tono abajo. Empezamos con el 7-1. 7-1. Ahora viene 2-1, pero ese 2 ta, lo vamos a aproximar por medio tono. Pa, pa.
Pan. Ven que primero tenemos medio tono del do sostenido al re. Pan. Pero este segundo, dos, que resuelve al uno. Pan. Uno sostenido, dos, uno. Ahora eso va a resolver al 3. 1 sostenido, 2, 3. El 4-3 se hace igual. 4, 3. Ahora viene el 6, que es 6. Pero entonces cantamos la nota que está antes. Pan, pan. 5 sostenido, 6, 5. Pan. Y finalmente 7, 1. Esto que acabamos de hacer es el trabajo con notas con sostenido, que siempre tienen una tendencia de resolución hacia arriba. Por eso el do sostenido va al re, el re sostenido va al mi y así con todos los sostenidos. Pero también podríamos tener una versión con bemoles. Y vamos a hacer este ejercicio, se los voy a enseñar también en el PDF, cómo podemos practicar esta tendencia de resolución de los bemoles hacia abajo. Y aquí lo que vamos a hacer es cantar una escala descendente utilizando los bemoles. Por ejemplo, vamos a empezar en el 1 y después cantamos el séptimo grado bemol que quiere resolver al sexto. Luego el sexto grado bemol que quiere resolver al quinto. Luego el tercer grado bemol que quiere resolver al segundo. Y por último el segundo grado bemol que quiere resolver al 1. Esto sonaría así. Empezamos en el do agudo. 1. Ahora el séptimo grado bemol es un tono abajo. Pa, que resuelve al 6. 7 bemol 6. Ahora 6 bemol que resuelve al 5. 6 bemol 5. Ahora 3 bemol que resuelve al 2. 3 bemol 2. Y 2 bemol al 1. Pa, 2 bemol 1. Vamos a hacer todo el ejercicio completo. Empezamos con la triada. 1, 2 sostenido 3, 4 sostenido 5, 2 sostenido 3, 7, 1. Ahora pasamos a las notas tensas con sus resoluciones. Empezamos con el 7 que acabamos de hacer. 7, 1. Ahora 1 sostenido, 2, 1. 1 sostenido, 2, 3. 4, 3. 5 sostenido, 6, 5. 7, 1. Y luego bajamos con los bemoles. 1, 7 bemol 6. 6 bemol 5. 3
do bemol 1. Y creo que algo importante que quiero decirles es que aunque yo desarrollo videos con temas teóricos, es igual o más importante el desarrollo de nuestro oído. Realmente estos tienen que ir de la mano. Tenemos que aprender a escuchar la teoría, cómo suena este concepto teórico, cómo se siente la teoría desde un punto de vista del oído. Les recomiendo descargar el PDF que está en la descripción, porque ahí van a encontrar ejercicios muy valiosos para incorporar los grados de la escala al oído, para practicar los intervalos y también las triadas desde un punto de vista auditivo. Y además pueden ver en esta lista de reproducción todos los videos donde se explica detalladamente este tipo de ejercicios. Les deseo una excelente semana y a practicar y a desarrollar nuestro oído. Hasta luego.